Capítulo 1. Sombras en la pared. En lo profundo de la tierra, en una cueva donde la luz nunca ha tocado la piedra, un grupo de personas vive encadenado desde su nacimiento. Jamás han visto el mundo exterior. No conocen el sol ni el viento ni los colores del amanecer. Solo ven sombras proyectadas en la pared frente a ellos. Figuras borrosas que danzan al compás de un fuego distante. Para ellos esas sombras son la realidad. Para ellos no hay otra verdad posible. Imagina sus vidas por un momento. Nunca han girado su mirada hacia nada nuevo. Nunca han cuestionado lo que ven. Desde su perspectiva, todo lo que existe son esas formas cambiantes que aparecen y desaparecen ante sus ojos. Y así, entre murmullos y ecos, construyen su mundo. Dan nombres a las sombras, inventan historias sobre ellas y debaten sus movimientos como si fueran la esencia misma del universo. Pero todo lo que conocen es una ilusión. Platón nos dejó este mito hace más de 2000 años, pero su verdad resuena con una fuerza inquebrantable hasta hoy. Porque, ¿cuántas veces hemos tomado por verdad lo que solo era una sombra? ¿Cuántas veces hemos creído conocer el mundo sin darnos cuenta de que solo estamos viendo un reflejo distorsionado? Vivimos rodeados de pantallas, de opiniones prefabricadas y de verdades a medias, disfrazadas de certeza. Crecemos con creencias heredadas y con ideas que jamás cuestionamos porque siempre han sido así. Y en esa caverna moderna nos acomodamos y nos sentimos confortables. Porque es más fácil aceptar la sombra que buscar la luz. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se atreve a dudar? Cuando una voz dentro de nosotros susurra que tal vez, solo tal vez, hay algo más allá de esas sombras. Entonces, justo en ese momento, el viaje del héroe fuera de la caverna está por comenzar. Capítulo 2. Las cadenas de la ignorancia. Desde que nacieron, las cadenas han estado ahí. No las sienten. No las cuestionan. Porque nunca han conocido otra cosa. Sus muñecas y tobillos están sujetos con firmeza, impidiéndoles moverse, girar la cabeza o ver el origen de las sombras que tanto veneran. La ignorancia, cuando es absoluta, no se percibe como un obstáculo. Se confunde con la normalidad. Así lo describió Platón. La humanidad está encadenada a sus propias limitaciones, atrapada sin remedio en una percepción fragmentada de la realidad. No porque el conocimiento sea inalcanzable, sino porque la costumbre de mirar solo en una dirección nos impide siquiera imaginar que hay otra posibilidad. El mundo es como lo vemos, decimos. Lo que sentimos y lo que creemos es lo único real. Pero esas cadenas no son solo físicas. Son las ideas que aceptamos sin cuestionar. Son los prejuicios heredados. Son las verdades impuestas. Son las voces que nos dicen qué pensar, qué sentir y qué desear. La educación malentendida puede ser una de estas cadenas. Cuando en vez de enseñarnos a pensar, nos adiestran a obedecer y a seguir metas que no son nuestras. En ese momento la educación ha fallado. La sociedad, con sus normas incuestionables, también refuerza los grilletes, haciendo que muchos ni siquiera deseen liberarse. Y es que el problema no es solo que estemos encadenados. El problema es que nos sentimos cómodos en la prisión. Las sombras nos dan seguridad. La caverna es predecible. A lo largo de la historia ha habido quienes han comenzado a notar el peso de sus cadenas. Un destello de duda. Una grieta en la oscuridad. El primer paso hacia la verdad nunca es fácil. Se trata de dudar de lo que siempre hemos creído cierto. Se trata de desafiar aquello en lo que hemos basado toda nuestra existencia. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien, por primera vez, logra moverse? Cuando un alma inquieta encuentra la manera de soltarse, de girar la cabeza y mirar más allá de la pared de sombras. Ahí comienza el verdadero despertar. Capítulo 3. La luz de la verdad. Al principio todo es dolor. El prisionero que logra liberarse siente cómo sus músculos se resisten al movimiento, rígidos por una vida de inmovilidad.
Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, arden en dolor cuando intenta mirar hacia el fuego que proyectaba las sombras. La luz es insoportable. La luz es hiriente. La verdad, cuando nunca la hemos visto, quema por dentro. Tanteando a ciegas, tambaleante, el prisionero avanza. Se da cuenta de que las sombras, esas imágenes que siempre creyó reales, son en realidad proyecciones de figuras manipuladas por otros y colocadas entre él y la luz. Su mundo entero, construido sobre ilusiones, se desmorona en un instante. La confusión lo invade. ¿Cómo pudo vivir engañado tanto tiempo? Y lo más aterrador: si esto no era real, ¿qué más ideas serán mentira? Pero hay algo dentro de él que no lo deja detenerse. Un impulso, una voz interna que le dice que siga adelante, que hay algo más allá del fuego. Y así, con pasos inseguros, encuentra la salida de la caverna. Cuando la luz del sol lo golpea por primera vez, sufre como nunca antes. Sus ojos, que solo conocían la oscuridad, no soportan la intensidad del día. Quiere huir, quiere volver a la comodidad de su prisión, donde todo tenía sentido y donde la visión de la luz no dolía. El conocimiento al principio es una carga insoportable. Pero poco a poco, su visión se acostumbra a esta nueva luz. Primero distingue sombras borrosas y luego formas, hasta que finalmente contempla la realidad en toda su magnitud. El mundo es mucho más vasto, más hermoso y complejo de lo que jamás imaginó. Ve montañas, ríos y árboles. Siente el viento en su piel. Por primera vez entiende lo que es la verdadera luz. Y entonces una verdad irrefutable lo golpea: todo lo que creía saber era falso. La revelación es tan grandiosa como devastadora. Porque ahora enfrenta un dilema nuevo. ¿Qué hacer con este conocimiento? Podría quedarse afuera, explorar este nuevo mundo y aprender cada día más. Pero en el fondo algo le pesa en el alma. Los demás siguen encadenados en la caverna. Viven engañados como él vivió. Se pregunta, ¿debería regresar y contarles la verdad? Aquí es donde comienza la parte más difícil del viaje. No basta con alcanzar la luz. Lo verdaderamente valiente es llevarla de vuelta a quienes aún viven en la oscuridad. Capítulo 4. El regreso del iluminado. Regresar a la caverna es el mayor sacrificio de todos. Aquel que ha visto la luz, que ha sentido el aire puro y comprendido la inmensidad del mundo, se enfrenta ahora a la tarea más difícil: volver a la oscuridad y despertar a los que aún duermen. Pero, ¿cómo explicar lo que ha visto a quienes nunca han conocido otra cosa que sombras? Paso a paso, el iluminado desciende de nuevo a la cueva. Su visión, ahora acostumbrada a la claridad, lucha por adaptarse a la penumbra. Titubea y tropieza. Ahora es más torpe que antes. Los prisioneros lo miran con extrañeza. Su voz suena incierta, sus movimientos son distintos. Para ellos es un loco. Cuando intenta hablarles, sus palabras parecen sin sentido. Les dice que las sombras no son la realidad. Que hay un mundo nuevo allá afuera, y que han sido engañados toda su vida. Pero ellos se ríen. ¿De qué está hablando? La caverna es todo lo que han conocido. Para ellos la idea de una realidad diferente es absurda. No quieren escuchar. Algunos se irritan. Es más cómodo creer que ya conocemos la verdad que aceptar que hemos vivido engañados. Desafiar la visión del mundo de alguien no solo es difícil, es peligroso. Las cadenas no solo aprisionan los cuerpos, también aprisionan las mentes. El iluminado insiste. Les ruega que al menos giren la cabeza y que intenten ver más allá. Pero su insistencia solo provoca más rechazo. Lo llaman mentiroso, farsante y enemigo de la verdad. Y cuando las palabras no bastan, el miedo entra en juego. Si sus ideas amenazan el orden de la caverna, entonces debe ser silenciado. Platón nos advierte que a lo largo de la historia,
Los que han intentado traer la luz han sido perseguidos, ridiculizados e incluso eliminados. Sócrates bebió la cicuta por cuestionar las verdades de Atenas. Galileo fue condenado por decir que la Tierra no era el centro del universo. La verdad incomoda, y la mayoría prefiere seguir viviendo en la caverna, antes que enfrentar la posibilidad de que todo lo que creían saber era falso. Pero el iluminado no necesita que todos lo sigan. Solo necesita que uno escuche. Porque basta con que una persona se atreva a dudar, y con que una solamente se libere, para que la cadena de sombras empiece a romperse. Y así, la verdadera pregunta no es si el iluminado logrará convencer a los demás. La verdadera pregunta es, si fueras tú, si alguien viniera a decirte que todo lo que crees saber es una mentira, ¿te atreverías a escuchar? Capítulo 5. Romper nuestras propias cadenas. A lo largo de la historia, el mito de la caverna ha sido contado y reinterpretado de mil maneras. Pero su mensaje sigue intacto. Todos habitamos alguna caverna. No se trata de una prisión física, sino mental. Vivimos atrapados en nuestras creencias, en nuestras certezas y en nuestra versión limitada de la realidad. Las cadenas pueden tomar muchas formas. Pueden ser una educación que nunca nos enseñó a pensar, sino a repetir. Pueden ser los medios de comunicación que consumimos, esos que moldean lo que creemos sin que nos demos cuenta. Pueden ser las expectativas sociales que nos dicen qué está bien y qué está mal, o las que nos dicen qué debemos hacer con nuestra vida, qué es el éxito y qué es el fracaso. Pueden ser incluso nuestros propios miedos. Pero el verdadero poder del mito de la caverna no está solo en señalar la oscuridad. El verdadero poder está en recordarnos que podemos salir de ella. Romper nuestras cadenas no significa rechazar todo lo que hemos aprendido. Significa cuestionarlo. Significa hacer preguntas. Significa dudar. Significa pensar por nosotros mismos. Significa atrevernos a girar la cabeza y mirar más allá de las sombras que nos han mostrado desde siempre. No es un camino fácil. Salir de la caverna duele, porque la verdad no siempre es cómoda, porque el proceso de aprender y de cambiar nuestra forma de ver el mundo puede ser incómodo y solitario. Pero también es liberador. A día de hoy, en esta época extraña saturada de información, donde las redes sociales y los algoritmos refuerzan nuestras creencias, en lugar de desafiarlas, necesitamos recordar este mito más que nunca. ¿Cuántas de nuestras opiniones son realmente nuestras? ¿Cuántas veces creemos estar informados, cuando solo estamos viendo sombras proyectadas por otros? El mensaje de Platón es claro. La ignorancia no es solo falta de conocimiento, es la resistencia a buscarlo. Es preferir la comodidad de la caverna antes que el desafío de la luz. Así que aquí estamos, porque salir de la caverna es solo el primer paso. El verdadero reto es ayudar a otros a salir también. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que te han contado, no te quedes solo con la idea. Compártela. Habla de esto con alguien más. Pregunta. Cuestiona. Porque el conocimiento, como la luz, no pertenece a uno solo, se expande cuando lo compartimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, recuerda. Las cadenas más fuertes no son de hierro, sino de ideas que nunca nos atrevimos a cuestionar.